Hola, me llamo Fran Ortega. Esa ilusión que ves ante ti y con la cual aún me siento identificado. Casi que he cogido el compromiso de seguir con los comentarios a un canto de oración. Insisto que sigo sin saber por qué lo estoy haciendo, simplemente sigo los dictados internos y no entro a evaluar nada más. Lo hago y punto. Algún día sabré por qué lo estoy haciendo, o a lo mejor ni siquiera sé por qué sabré nunca, jamás por qué lo estoy haciendo. Lo hago y ya está. Lo comparto con todos vosotros. Este es el tercer vídeo y empezamos por el primero, que era la introducción al canto de oración, luego seguimos con la verdadera oración y hoy vamos a comentar la escalera de la oración. Segundo apartado del canto de la oración. Anexo a un curso de milagros. Jesús nos dice: la oración no tiene principio ni fin. No tiene principio ni fin. O sea, nunca comenzó ni nunca terminará. Nos está hablando una vez más de que la verdadera oración se encuentra únicamente fuera del tiempo y del espacio. No tiene principio ni fin. No está definiendo si tiene principio físico o un final físico, si es finita en el espacio, ni tampoco nos está hablando de si tiene un principio temporal o un fin temporal, un momento en el que se acaba. No lo define, simplemente no tiene principio ni fin. Así que intuyo, creo, que estará hablando del espacio temporal en su conjunto. Luego la oración no pertenece al espacio-tiempo, sino que es algo que está fuera del espacio-tiempo en la eternidad, en el constante y continuo presente aquí y ahora. Sin referencias de hace 5 minutos o dentro de 5 minutos. Y sin referencias del espacio de aquí o allá. Solo para empezar ya nos lo deja claro una vez más, porque, insisto, el curso de milagros entero no deja de repetir esta idea una y otra vez. Es parte de la vida. Aquí me llama la atención una cosita. Es parte de la vida, pero la vida está escrita con minúscula, no con mayúscula. Una V pequeña. La B pequeña, como decís en Hispanoamérica, ¿no? Vida, con minúscula. Es parte de la vida. Vale. Para intentar darle un poco más de sentido a esta frase, vamos a continuar con la siguiente. Pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. Vamos a ver, tenemos que partir del título del apartado la escalera de la oración. O sea, Jesús nos va a hablar de qué pasos estamos dando dentro de la ilusión para salir de la ilusión, para cambiar nuestra perspectiva de lo ilusorio, espacio-temporal, a la verdadera vida, con V mayúscula, de eternidad y constante presencia en lo divino. Luego, es un comentario que nos hace Jesús al proceso que vamos a seguir dentro de la ilusión para salir de la ilusión, de forma escalonada, paso a paso, como el hijo pródigo volviendo a casa. Tendrá que volver dando pasos. Los pasos andados los tendrá que desandar en dirección contraria. Y es un paso tras otro, un escalón tras otro para salir de la ilusión. Entonces, es parte de la vida con minúscula, es la oración, forma parte de la ilusión, aquí, en la ilusión de la vida con minúscula que creemos vivir como personajes, en mi caso como Fran. Fran, desde mi perspectiva de Fran, creo que estoy viviendo una vida en la que tuve un nacimiento, tendré una muerte,
Tengo un vivir en medio, una serie de experiencias, circunstancias, creencias, personalidad desarrollada, miedos, deseos, sueños por cumplir, ilusiones por algo, ilusión no de fantasía, sino ilusión de apetencia de algo. Entonces, es parte de la vida. La oración, el primer escalón de la oración, parte dentro de la ilusión. O sea, ahora mismo, el simple hecho ya de estar hablando de la oración, aquí, a través de la boca de un personaje ficticio como es Fran, ilusorio como es Fran, ya está formando parte de la vida ilusoria con minúscula. Pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo o recordando su naturaleza divina. Sí cambia de forma, o sea, que en un principio la oración, como ya hemos comentado anteriormente, parte del principio de necesidad. Solicito, pido algo. Oye, padre, madre, como te dirijas a la divinidad, Alá, Mahoma, o sea, Mahoma interfiere por mí, o Buda, o Gran Espíritu, da igual, el universo, dame, por favor, esto. Eso lleva implícito que das por sentado que hay una carencia que quieres cubrir. Por lo tanto, te has olvidado de quién eres. Tú, como divinidad, no tienes carencia de nada. Luego, si estás solicitando algo, es porque crees que tienes carencia. Luego te has olvidado de que eres divino, de que lo tienes todo. Entonces, el primer escalón dentro de la ilusión que da alguien que ora, una conciencia personalizada en un personaje, en este caso Fran, que empieza a orar, su primer escalón parte ya de una necesidad. Pero sí cambia de forma a medida que uno va recordando quién es. Cuando empiezas a aceptar tu verdadera naturaleza divina, ahí a traspiés, con resistencias, pero empiezas a intuir o a permitir la idea de que puedas ser divino, ya simplemente con plantearte, oye, ¿y si no soy esto? ¿Que soy algo mucho más grande? Solamente con plantearte eso, tu forma de orar va a cambiar. Va a cambiar la forma, porque ya no vas a decir, oye, dame porque estoy en el vacío y necesito sentirme seguro, sino va a haber otro nivel de actitud más cercano a la divinidad, es decir, realmente necesito lo que estoy pidiendo, aún así aún tengo resistencias, lo voy a solicitar. Va cambiando de forma. Y crece a medida que uno va aprendiendo o recordando quién es, hasta que alcanza su estado amorfo. Aquí ya hace una clara referencia al universo espacial, al universo espacial. Amorfo es carente de forma, no tiene forma, es como que no ocupa un espacio. Alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En el momento que recuerdas completamente quién eres, en ese momento te pierdes, te fundes en lo que es la consciencia divina, donde no hay tiempo ni forma. No hay forma, no hay tiempo, es eternidad. Es consciencia pura, amorfa. Y te fundes en una comunicación total con Dios. Una comunicación total es un estado de comunión con la divinidad. Estás en un estado de fusión con la divinidad. Por lo tanto, la oración va cambiando de forma a medida que te vas dando cuenta de que eres Dios, de que eres uno con la divinidad, eres su criatura. En ese momento, poco a poco va cambiando la forma de expresarte en tu oración. Por eso se llama la escalera de oración, de la oración. Porque es una forma, es un camino ascendente, vamos a ponerlo de esa forma, ascendente
hacia tu estado real de conciencia, en el que te das cuenta que no necesitas nada, que como decíamos en los vídeos anteriores, la verdadera oración no es solicitar nada, sino un ofrecer tu gratitud y tu amor por lo que eres y con quién eres y estás. Con la divinidad. Seguimos. En su aspecto peticionario, volvemos a dar otro paso para atrás, en su aspecto de pedir, o sea, pido porque creo que soy carente, no necesita apelar a Dios. ¿Qué es apelar? Apelar es solicitar a Dios. Pero vamos a terminar la frase. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. Vamos a ver, vamos a pensar en esta frase muy despacio. En su aspecto peticionario, solicitar, ¿de dónde parte eso? Ese aspecto peticionario, ¿de dónde parte? Del principio de necesidad. Luego, si partes del principio de necesidad, no eres consciente de que la divinidad te lo está dando todo, desde el principio hasta el fin, porque no hay tiempo. Siempre, aquí y ahora, lo tienes todo a tu disposición, solo por una cosa, porque eres divinidad, porque eres el Hijo de Dios. Pero no tú, el personajillo ese personajillo que estás viendo ahora, que te está haciendo así con los dedos, ese tampoco, ni tú que me estás viendo tampoco, no. La conciencia uno que tú y yo somos, al margen de esto. Pero en el aspecto peticionario estamos con la conciencia de que tú estás ahí, yo estoy aquí, y que tú eres tú y yo soy yo. Y estamos separados. Nos hemos olvidado de la divinidad que somos y de lo que por derecho divino nos corresponde, que es todo. No necesita, o sea, el aspecto peticionario no apela a Dios, no solicita a Dios. ¿Y sabes por qué? Es tan claro y está tan escondido que el ego lo envuelve todo para que no nos demos cuenta. ¿Por qué no solicitas? ¿Por qué no apelas? ¿Qué es solicitar? ¿Por qué no apelas a Dios desde el aspecto peticionario? Es tan evidente que ni lo vemos. No solicitamos a Dios porque no creemos en Dios. Desde el aspecto peticionario, si yo estoy solicitándole a Dios, dame porque no tengo, de raíz, de base, lleva implícito que no creo en Dios porque su verdadera naturaleza es que ya me lo ha dado todo. Y como no creo que me lo ha dado todo, le pido que me dé. Si es que, lo siento, pero es que cuando empiezas ahí a cazar al ego en sus tejemanejes y en sus movidas y en sus historias y en sus desviaciones y en sus manipulaciones, es que yo me río. Es que me tengo que reír de lo pillo, cuco y civilino que es. O sea, de cómo nos mantiene ahí distraídos y locos. Pero Jesús, como lo tiene cazado, de siempre lo tiene ahí cazado, dice, vea, el ego es esto, o sea, lo toma, te lo muestro, ¿por dónde lo quieres ver? Ven, por aquí, te lo muestro por aquí. Ay, que se escapa por aquí, no te preocupes, y yo mira, te lo muestro ahora por acá. Lo tiene totalmente cazado, y entonces nos lo pone en bandeja a través de esto, nos lo está poniendo en bandeja a través de esto. Entonces, en su aspecto peticionario no apela a Dios, porque no solicitas, no requieres nada de Dios, porque no crees en Dios. Punto. No crees en su palabra, no crees en su voluntad, no crees en que él, ella, ello, te ha creado perfecto y no necesitas nada. Si estás solicitando algo es porque ya no te crees eso, que lo tienes todo y que eres perfecto. Luego no crees en la voluntad de Dios. Vamos a poner en la voluntad, no en Dios. En la voluntad de Dios.
no confías en la voluntad de Dios, luego no confías en Dios, luego no le pides nada, porque te da miedo desconfiar de Él. Jesús nos lo dice aquí. Y no hemos leído el primer párrafo aún de la escalera de oración. Y ni siquiera entraña creencia alguna en Él, ya no lo deja claro, no lleva implícito que creas en Él. Si tú estás solicitando en el aspecto peticionario, dame porque tengo carencia, lleva implícito que entraña, lleva en su interior creencia alguna de que no crees en Él. Ni siquiera entraña creencia alguna en Él. O sea, que no crees en la divinidad. Punto. Esa frase es eso. En su aspecto, en el primer escalón de la oración, en el que solicitamos porque creemos que no tenemos, ya de raíz lo estamos haciendo, iba a decir una palabrota. Casi me sale otra vez. No lo estamos haciendo con conciencia de divinidad ni de confianza en la divinidad. Estamos de raíz partiendo de la base de que no confío en ti, porque no creo que tú me lo estés dando todo. Por lo que sea, me siento culpable, no me siento merecedor. Eso ya en el curso entero ya te lo han dejado claro Jesús, bien clarito. Ahora, no crees en la divinidad, por eso le pides. Es que es darle la vuelta a todo como un calcetín, o sea, coge un calcetín, le das la vuelta y ya está, y tienes el curso de milagros. Todo lo que has pensado hasta ahora, da la vuelta y el curso de milagros. Creemos que le estamos pidiendo a Dios porque tengo fe en ti, dámelo, y lo que le estoy pidiendo lleva implícito que es que no tengo ninguna pizca de fe en ti, porque creo que estoy carente. Luego ya no creo en ti. Esto empieza a ser divertido. Cuando empiezas a ver todo el intrincado que hay aquí, te diviertes. En estos niveles la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Necesito repetirlo. En su aspecto peticionario, no lo olvides, en el primer escalón, en estos niveles peticionario, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Dame porque no tengo. Lleva implícito, no creo en ti, Dios. Y encima le estoy solicitando que me dé algo porque creo en ti, porque como Dios es mi Padre me lo va a dar. Y ya te lo ha dado. Ya te lo ha dado y tú lo estás rechazando. No pidas, como te decía anteriormente, no pidas nada, sino pide aceptar lo que ya te es dado. En todo caso, pide eso. Pasamos al segundo párrafo. Venga, vamos, porque esto es una comedia, ¿eh? Esto es una comedia. Dramática, pero una comedia, para partirse de risa. Y nosotros lo vivimos como un drama. Segundo párrafo. Estas formas de oración, o de pedir desde la necesidad, siempre entraña un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Lo lleva implícito. Si yo pido porque creo que no tengo, que necesito, ya estoy dando por sentado que soy débil e insuficiente. Y continúa. O sea, que no soy Dios, que no soy su hijo, que soy un pedazo de vete tú a saber qué. Pero sigue, ¿eh? De debilidad e insuficiencia. Y un hijo de Dios, con mayúscula, H mayúscula, D mayúscula, un hijo de Dios que sepa quién, con Q mayúscula, jamás hará uso de ellas. Es decir, si tú solicitas desde el primer escalón por necesidad, desde la actitud de necesidad, estás dando realidad que eres débil y eres insuficiente. Por lo tanto, no eres hijo de la divinidad. No te consideras el hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios, que sepa quién es, jamás haría uso de ella. De esa forma de oración.
Estamos hablando desde el aspecto peticionario, que está dicho más atrás. Jamás el Hijo de Dios, consciente de que es Hijo de Dios, jamás se le ocurriría solicitar nada a la divinidad. Jamás. En todo caso, se dirigiría a la divinidad simplemente para decirle gracias. ¿Os dais cuenta, si habéis visto los dos vídeos anteriores, que no deja de repetir una y otra vez Jesús, otra vez lo mismo? Mira que somos brutos, que Jesús lo sabe, dice, mira, sois tan brutos que os lo voy a decir 101.576,3 veces, para ver si te enteras. Continuamos. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad, de quién eres hijo de Dios, podría orar de esa manera. Más de lo mismo. Pero no es menos cierto, aquí Jesús vuelve a entrar en nuestro nivel de conciencia y a hablarnos en ese nivel de conciencia en el que Él sabe que nosotros aún damos realidad a que estamos separados de la divinidad y que por lo tanto nos hemos olvidado de que somos divinidad. Entonces vuelve a hablarnos ahí para rescatarnos de ahí, ese estado de empatía, de entrar en empatía con nosotros. Si es que la gracia de todo esto es que estamos a salvo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, nos dice el texto, Espíritu Santo, Jesús, es consciente de que esto es una ilusión, pero para ti y para mí es muy real. Y entonces juega con eso que nosotros damos por real. Juega con eso para decir, venga, date cuenta de que esto no es real. Ese es el juego que mantiene ahí Jesucito con todo esto. Entonces, nos vuelve a hablar a ese nivel de conciencia en el que creemos estar separados. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad, o sea, que no tenga certeza sobre su identidad, es decir, tú y yo, y muchos más, que no tenemos certeza de que somos verdaderamente el Hijo de Dios, puede evitar hacerlo. O sea, el que tiene conciencia de que es hijo de la divinidad, jamás se le ocurriría pedir desde la necesidad. O sea, pedir. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad, o sea, todo aquel que no crea o recuerde que es hijo de la divinidad, puede evitar hacerlo. No podemos evitar solicitar a Dios, por favor, dame, porque es que me ahogo aquí, en este vacío. Dame algo donde agarrarme. ¿Por qué? Porque como no me creo hijo de la divinidad, no reconozco mi verdadera identidad, pues entonces sí que recurro a la oración de petición, al primer escalón de la escalera de la oración. Sí, yo creo que nos habla como si fuéramos niños pequeños. Pasa que como utiliza unas palabras así tan rebuscadas y casi media dado la vuelta a las oraciones, parecen complicadas, pero luego las ves y dices, coño, ¿y cómo no me había dado cuenta yo con lo sencillo que es? Y está aquí. Está escrito aquí desde hace ya, ¿cuántos? 30, 40 años. La oración es tan continua como la vida, con minúscula, vida con minúscula. Vamos a seguir leyendo para poder entender otra vez, porque es que cuando habla de vida con minúscula está hablando de ilusión, del mundo de la ilusión. Si no, sería V mayúscula, sería la verdadera vida eterna, aquí y ahora, continua, presente. Entonces la oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido. ¡Guau! Pues has determinado qué es lo que quieres. A ver, ¿qué entiendes tú por esto? Te la voy a leer más despacito y mejor leída, porque es que cuando leo así no voy como un narrador de documentales que tienen así una carencia al hablar. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. La oración es tan continua como la vida.
Pide y has recibido. Pide y has recibido. Entonces tú ahora puedes decir, vamos a ver, si yo le estoy pidiendo a la divinidad que me cure esta enfermedad y yo sigo enfermo, ¿por qué me dice Jesús que pido y ya se me ha concedido? Si yo sigo enfermo, ¿verdad? Le podemos decir a Jesús, pero ¿qué me estás contando? Si yo le estoy pidiendo a Dios que me cure la enfermedad y no me la está curando, ¿por qué me dices que me la ha concedido? Pues porque todo es mucho más sutil, más profundo. Si tú estás pidiendo, volvemos a lo mismo, partes. Coño, estaba mirando a la cámara, o sea, a la pantallita en vez de a la cámara. Perdón, vuelvo ahora a mirar a la cámara. Si tú pides, estás solicitando desde la carencia, desde la necesidad. Luego ya lleva implícito que tu creencia es que es carencia. Y ahí es a lo que estás dando realidad. Y como tú das realidad a eso, eso es lo que vas a vivir. Eso es lo que se te está concediendo. Tú mismo te estás concediendo eso. Al igual que tú mismo te estás concediendo el estado de separación, pero no porque sea real, sino porque tú le das realidad a ese estado de separación. Luego se te está dando exactamente lo que tú estás solicitando, porque es lo que tú exactamente estás creyendo que es. Ya está. No es más. Pide y se te dará. Si tú pides desde la carencia, desde la creencia de que eres carente, se te va a dar carencia, porque es lo único que estás creyendo que es real, la carencia. Entonces la oración es tan continua como la vida, minúscula. Es decir, tú estás orando constantemente dentro de la ilusión, dando realidad a las ilusiones, y la ilusión se sustenta en la separación. Pide y ya has recibido. Si tú das realidad a la separación, estás recibiendo separación. Pues has determinado qué es lo que quieres. Tú mismo has dicho, me siento, creo y estoy convencido de que estoy separado de la divinidad, me siento, creo y estoy convencido de que necesito, de que estoy sumido en la carencia, es lo que tú estás solicitando. Estás determinando lo que vas a recibir a cambio, que es más de lo mismo. Es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios, gracias a Jesús, nos lo está mostrando, nos está poniendo aquí delante de las narices lo que estamos haciendo y ni nos damos cuenta. Estamos hablando, recuerda, de las escaleras, de los pasos que damos en la oración. En una oración que parte dentro de la ilusión, de carencia, y que poco a poco, al ir recordando poco a poco quiénes somos, vamos pasando de carencia a conciencia, a fe, a certeza, a comunión con la divinidad. Tercer párrafo. Esperanza. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad. O sea que, aun teniendo conciencia de necesidad, de carencia, conciencia de separación, aún podemos empezar a desprendernos, hay una esperanza de poder desprendernos, y aun estando en conciencia de necesidad, poder empezar a elevar nuestro estado de vibración en la oración, en un estado de conciencia más elevada de oración. Puesto que en este mundo, en la ilusión, con minúscula, la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje.
Dentro de la ilusión, la propia oración, cuando vamos aumentando nuestro nivel de atención, de más conciencia de que soy hijo de la divinidad, más digno y merecedor me siento de la gracia divina. Y yo mismo empiezo a dejar de castigarme con ilusiones de carencia, de necesidad. Y empiezo a darme cuenta de que no estoy tan carente ni tan necesitado, que soy cada vez más digno de recibir lo que se me está dando. Por lo tanto, más digno de merecer menos castigo que yo mismo me autoinflijo por creerme culpable. Entraña lleva implícito niveles de aprendizaje, niveles de forma de recordar que soy hijo de la divinidad. Cuanto más recuerdo que soy hijo de la divinidad, la oración va cambiando, mutando hacia un estado más elevado de conciencia, de necesidad a gratitud. La gratitud sería el extremo opuesto al de la necesidad, pero por medio empiezo a decir, bueno, pero tampoco soy tan malo como pensaba yo que era, pues tampoco mereceré tanto castigo. Y entonces, oh, milagro, tú mismo habías creado, vamos a poner algo fuerte, la ilusión de un cáncer, porque como te creías culpable, no te merecías ni vivir, me voy a castigar con un cáncer porque me siento culpable y ese es lo que va a expiar mis pecados, con E minúscula de expiar. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que eres mucho más que eso que te crees, y eres más consciente de tu propia divinidad, vas mutando ese autocastigo en algo más de compasión hacia ti mismo, más amor, más comprensión, y entonces, oh milagro, el cáncer se cura. Lo que has hecho ha sido cambiar una ilusión de enfermedad hacia una ilusión de salud. Aún sigues en el estado de conciencia de separación, en donde das realidad que el cáncer existe y donde das realidad que el cáncer se cura. Las dos son una ilusión. El cáncer una ilusión y la sanación de una ilusión otra ilusión. Pero ya estás en otro nivel, un poco más elevado, en el que ya no te estás castigando con sueños de dolor. Empiezas a ser más benevolente y empiezas a cambiar sueños en los que te perdonas. Por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe. Aun partiendo porque seguimos del escalón de pido porque necesito, pero elevo un poco más mi nivel de atención, aunque lo necesito, creo que soy más merecedor que antes. Antes no me sentía merecedor. En el punto anterior, ese tan sutil en el que te estaba diciendo que pide y se te dará, se te está dando lo que estás solicitando, aquí tu nivel de castigo ha disminuido, tu nivel de culpa ha disminuido, y entonces te crees más merecedor de un estado de gracia o de amor, de cariño, de ternura, de comprensión, un poco más de cercanía hacia la divinidad. Entonces, desde la petición de necesidad, si te sientes más merecedor porque te has perdonado más, le solicitas a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Pides con fe de que merezco estar más a gusto, más tranquilo, pero aún no he comprendido que no necesito pedir eso. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Pero aún sin comprensión. O sea, me merezco más, creo que soy más merecedor de estar en paz, pero aún no he comprendido que eso no es la verdadera oración. La verdadera oración es darme cuenta de que no necesito nada. Gracias. Ese es otro nivel ya, otro escalón más elevado en la escalera
de la oración en la que te sientes un poquitín más merecedor. Y por lo tanto, te castigas menos. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con él, con la divinidad. O sea, por lo general se ha alcanzado un vago en el momento en que empiezas a dejar de castigarte, empiezas a perdonarte, empiezas a cambiar tus ilusiones dolorosas por unas ilusiones más sanas, más equilibradas, más armónicas. Claro, es que en la dualidad todo eso se da, o armónico o desarmónico. Eso que nosotros tildamos de armónico, más equilibradas, me dejo de castigar. Tú crees que la divinidad te está curando un cáncer, pero no, si la divinidad del cáncer no existe. Tú cambias tu percepción de que antes merecías algo que tú habías determinado que era un cáncer que te estaba matando, a una percepción donde has determinado que el cáncer ya no es tu castigo, que mereces un poquito más de comprensión y de amor, y que el cáncer ya no es justo para ti, porque tú ya has trascendido y el cáncer para otros, pero tú ya estás salvado. O sea, ya es la locura de la ilusión, pero un poquito más elevadita dentro de la escalera, dentro de la ilusión, en la oración. Y con frecuencia, la voy a leer entero. Por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con él. O sea, es como que atisbamos ahí la verdadera naturaleza de nuestra divinidad, de que no merezco ningún tipo de castigo. Lo hemos arañado. Pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. ¿Por qué es vago? Pues porque por un momento, por un instante inestable, he arañado un sentido de merezco el amor de Dios, pero como estoy profundamente arraigado al sentimiento de culpa, vuelvo a caer. Pero ya he dado un escalón, ya estoy en otro nivel de atención, en el que ya no es pura necesidad por el vacío que siento, sino que ya hay un poquito más de comprensión y de actitud de que siento a la divinidad más cerca, más en mí. Pero como estamos profundamente arraigados en la culpa, volvemos a caer. En este nivel, estamos hablando ya de ese segundo nivel, es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo. O sea, vas a seguir pidiendo cosas de este mundo, pues mejor salud, que mis seres queridos estén felices, que yo esté tranquilo, que tenga economía solventada, y bueno, ya sabes, lo que pides tú, o no pides tú, ¿no? ¿No pides? ¿Seguro? Bueno, pues ya luego en los comentarios me pones, pues mira, yo no pido, y me dices, ¿cómo? Para más que nada duplicarlo también. En ese nivel, perdona, es que no lo tenemos que tomar de cachondeo, o sea, porque es que es para reírse. Si vuelvo a recordar lo que dice el texto, Jesús dice, se nos olvidó reírnos. Vamos a reírnos. ¿Pero de quién no vamos a reír? Pues de nosotros mismos, del personajillo este, mira. De este, te puedes reír todo lo que quieras. Soy yo el primero que me río. Me creo que las mayores desgracias del mundo me pasan a mí, pues imagínate. Sí será patético el personaje. Pero bueno, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo, en variedad de formas, como también en posibles pedir dones tales como la bondad, la honestidad. O sea, no solo pedimos cosas materiales, sino también esos niveles a nivel psicológico, de, bueno, que sea un poco más honrado, que sea un poquito más paciente, que sea un poquito más comprensible, que tenga un poquito más de ternura, que manifieste un poco más de amor, y en particular perdón para las muchas fuentes de culpas que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Ahí está la clave.
no solo solicitamos lo que podríamos llamar cosas materiales o cosas emocionales, por favor, más paz, más tranquilidad, más serenidad, sino, ¿cuántas veces hemos dicho perdóname? Perdóname porque es que ayer mismo mentí a la persona que más amo en el mundo porque es que me dio miedo que supiera que había hecho. Perdóname, Dios mío, ¿cómo he podido hacer esto? Perdón. Para muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de necesidad. O sea, vamos a dejarlo claro. Si tú le pides a Dios que te dé algo, partes de la premisa de que eres culpable. Toda frase, toda oración que solicite algo a Dios lleva implícito que te crees y que das certeza de que eres culpable. Jesús lo ha dejado claro aquí, ¿eh? Toda petición, desde algo de forma física, algo emocional, o incluso perdóname porque mira lo que he hecho, son fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Recuerda, cada vez que ores, cada vez que reces, cada vez que te dirijas a la divinidad, si le estás pidiendo algo, es porque aún te sientes culpable. Quien no se siente culpable no puede pedir nada, solo da, solo ofrece. Lo dijimos en los vídeos anteriores, es una ofrenda a la divinidad. Gracias, te ofrezco mi gratitud. Pero eso lo hace quien no se siente culpable ante la divinidad. Pero si le pides, no hemos terminado el tercer párrafo, ¿eh? Si lo dice aquí. Sin culpa no hay escasez. Si no sientes ninguna culpa, ¿qué vas a pedir? Si al no sentirte culpa, al no sentirte culpable, te sientes unido a la divinidad, ahí ya no hay escasez. Lo dice aquí Jesús. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. Acabo de decir hace un minuto. Si no sientes culpa, no tienes ninguna necesidad. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. Punto y se acabó. Luego, si estás pidiendo algo, ya es porque te sientes culpable. Si cada vez que te dirijas a Dios te das cuenta de eso, ¡uy! Imagínate el poder que estás desarrollando en ese instante. Ese poder de conexión contigo mismo. En tu interior de decir, ostras, que es que le estoy pidiendo a Dios es porque aún me siento culpable. Cambia tu petición inmediatamente, ipso facto ahí, en ese instante, y en vez de pedirle, dile, gracias, aún no sé por qué, pero gracias, porque lo tengo todo, pero es que no me estoy dando ni cuenta de que lo tengo. Te voy a pedir algo y me estoy dando cuenta de que te voy a pedir algo que lo tengo seguro. Gracias, aunque no sepas ni por qué dar las gracias, pero es que lo tienes, tienes más de lo que estás pidiendo. Eres paz, eres puro amor, pura presencia, no necesitas más. Entonces, ¿por qué estoy pidiendo? Porque me siento culpable. Date cuenta de eso y te darás cuenta lo radical que puede cambiar ese momento, ese instante. En ese instante te darás cuenta de que es un instante santo. De ese instante que tanto se habla en el curso entero, en el texto. El instante santo. De decir, pero ¿por qué estoy pidiendo? Y cambia tu petición por un gracias, aunque no tengas ni idea de por qué estás dando las gracias. Y a ver qué pasa. Tú hazlo. Sí, si no me creas,
Tampoco te creas a Jesús, no creas nada. Hazlo, a ver qué pasa. Simplemente hazlo. Y juzga por ti mismo. La palabra juzga. Bueno, estás en la ilusión, pues juzga. Si es lo que toca, en la ilusión juzgamos. En este nivel surge también, cuarto párrafo, en este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. ¿Por qué es contradictoria esta frase? Orar por mis enemigos. ¿Acaso crees que tienes enemigos? ¿Lo crees, verdad? Ah, no, yo me llevo bien con todo el mundo. No. Si te llevas bien con todo el mundo, pero estás viendo que está allí, ya no eres consciente de que ese que estás diciendo que está allí y tú sois lo mismo. ¿Y no tienes enemigos? ¿No tienes sobre ti la espada de Damocles de un accidente? ¿No tienes sobre tu espada, sobre tu cabeza la espada de Damocles de que a lo mejor te quedas sin trabajo? ¿O que a un familiar tuyo muy querido le atropelle un coche? Ah, pues esos son enemigos también. Tú dar realidad a que el peligro existe, por lo tanto tienes miedo, por lo tanto tienes la sensación de una amenaza, eso es la sensación de que hay un enemigo ahí. ¿Os dais cuenta de que el ego... No, si yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo no tengo enemigos. Bueno, vale, pues no tienes enemigos. Pero vamos a ver, también es curiosa esa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. Es contradictoria porque en realidad no tenemos enemigos. Es todo una ilusión de proyección de que eso es una potencial amenaza contra mi bienestar. Eso es mi enemigo, lo proyecto ahí. Lo puedo proyectar en una persona, es que este es mi enemigo. No lo proyecto en ninguna persona, luego no tengo enemigo. No, lo estoy proyectando sobre una circunstancia, una posible circunstancia que puede alterar mi paz y mi tranquilidad. Ya está, un enemigo. O es que el otro, por tener una forma humana, es más real que la circunstancia posible amenazante. ¿No te das cuenta que los dos son una ilusión? ¿No te das cuenta que Fran es una ilusión? Fran, como personaje, es tan ilusorio como la posibilidad de que cojas un cáncer. Los dos son dos ilusiones, Fran y el cáncer. Y a mí me puedes decir, tú no eres mi enemigo, porque tú me caes hasta bien, Fran. Qué simpático me caes. No eres mi enemigo. Pero el cáncer sí es mi enemigo. Digo, pues Fran es una ilusión como el cáncer. O sea, tú verás qué estás haciendo. Es que es todo tan sutil. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, en el decir voy a orar por mi enemigo, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Vamos a ver lo que nos dice Jesús a continuación. Mientras creas tener enemigos, o sea, mientras creas que eres vulnerable ante cualquier posible amenaza que venga de ahí fuera, vuelves a partir de la misma base, de que eres insuficiente y vulnerable, de que no eres divinidad, de que puedes ser amenazado, de que puedes ser atacado. Y en las primeras palabras del texto dice, nada real puede ser amenazado. O sea, así empieza el curso. Entonces, ya, mira, esto es de lo último ya, los apéndices del curso, o sea, imaginaros todo el camino recorrido de todo el curso en sí, del texto, las ejercicios, el manual, todo. Mientras creas tener enemigos, estás partiendo de la base de que eres carente, y por supuesto necesitado, por supuesto separado de Dios, por supuesto vulnerable,
habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo, a las leyes de la ilusión. Si tú te crees vulnerable, que tienes enemigos, o la posibilidad de tener enemigos, estás dando realidad a una ilusión de que tienes, de que estás amenazado, de que eres vulnerable ante una amenaza, luego estás sometiéndote al mundo de la ilusión, al mundo que no es real, en donde en el mundo de la ilusión sí que existen esas amenazas, nosotros las hacemos reales. Y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Pero ahora voy a leer la frase entera porque me estoy perdiendo. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Mira que te gusta complicar las cosas, colega. Rosa María Wynne tuvo un trabajo, imaginaos traducir esto del inglés al español con sentido. Joder, se merece el cielo, Rosa María, ¿eh? Gracias, Rosa María. Sé que desencarnaste, pero me estás oyendo. Gracias. Voy a volver a leer porque aquí, Espíritu Santo, digo, acláramelo. A ver. Y habrás limitado también tu capacidad para recibir, eso lo tengo claro, o sea, si doy realidad a mi necesidad, yo mismo estoy dando realidad que no me siento merecedor de la divinidad, no estoy en unión con la divinidad, yo mismo limito la capacidad de recibir. Volvemos a lo mismo, la verdadera oración es una ofrenda de gratitud, porque lo tengo todo, lo recibo y lo tengo todo. Si me creo en necesidad, no estoy dando realidad que lo recibo todo. Está ahí, mi capacidad de recibir la he limitado yo. Y para aceptar a esos mismos estrechos márgenes, bueno, pues será que yo mismo marco esos márgenes y cuanta más necesidad creo, más petición desde la necesidad solicito, más estrecho mis márgenes de recibir, menos recibo. Si soy yo el que está dando realidad a que no soy merecedor, yo mismo estrecho el camino para recibir. Gracias. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Y sin embargo, si das realidad a que hay posibles amenazas manifestadas en personajes o manifestadas en circunstancias, da igual, tienes necesidad de la oración y una gran necesidad, por cierto. O sea, ¿por qué tienes necesidad de la oración? ¿Qué era la oración? Hay aquí casi términos de contradicción. Claro, es que estamos hablando en la dualidad. Tienes necesidad de la oración. Jesús te está diciendo, necesitas la oración. Jesús nos está hablando al nivel de atención en el que creemos que necesitamos algo. Volvemos a lo mismo. Jesús tiene que entrar en este nivel de atención y hablarnos en estos términos, en los que para nosotros son reales. Él sabe que no necesitamos nada. Vamos, lo sabe, lo tiene la certeza absoluta de que no necesitamos nada. Pero sí sabe que para nosotros sí creemos que lo necesitamos. Entonces nos habla ahí. Entonces dice, tienes necesidad de la oración. ¿Por qué? Porque la verdadera oración es un acto de ofrenda, de gratitud. Entonces te está diciendo, sin embargo, si tienes enemigos, o sea, tienes la certeza de que es posible la amenaza, tienes necesidad de oración. Necesitas darte cuenta de que no hay ninguna posible amenaza externa, de que no hay nada ahí que te esté amenazando, de que no hay un enemigo ahí a las puertas de tu casa amenazando
tu paz. No hay nada ahí que te esté amenazando. Por lo tanto, necesitas imperiosamente la verdadera oración, que es gracias porque lo estoy a salvo, porque lo tengo todo, porque estoy en tus brazos. Si yo aún creo que tengo enemigos, necesito la verdadera oración. Es lo que me sacará de la ilusión de que estoy en posible amenaza a través de un enemigo personalizado en un personaje o en una circunstancia. Por eso Jesús te dice, necesitas la oración, mientras creas que tienes enemigos. Y una gran necesidad, por cierto. Dentro de la ilusión necesitas darte cuenta de que no necesitas nada. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti, no por el enemigo. ¿Por qué? Porque no es un enemigo, es una proyección que tú pones ahí como amenaza contra ti. Pero el juego lo estás haciendo tú. No hay ahí nada que te esté amenazando, no hay un personaje que te esté amenazando, no hay una circunstancia que te esté amenazando. Tú estás proyectando desde tu culpa y tu miedo en ese personaje, en esa circunstancia, la amenaza que va contra ti. Luego, cuando tú oras por tu enemigo, estás orando por tu proyección que sale de ti ahí, no porque haya ahí nada afuera, porque tú estás proyectando eso. Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar al Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. Tío, qué bueno eres, que cada día le quiero más al Jesucito de mi vida. Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar a Cristo. ¿Por qué estás aprisionando a Cristo? Porque no estás viendo que detrás de ese personaje, lo hablábamos en los 2 vídeos anteriores, no estás viendo que detrás de ese personaje, o yo no sé si lo hablé, o lo hablé en alguna conferencia o en algún taller, ya no sé dónde lo he dicho, no estás viendo que detrás de ese personaje está el Cristo, está el Hijo de Dios, que lo que estás viendo es una ilusión de por medio, porque detrás está la verdadera naturaleza divina, el Cristo. Entonces, si tú ves ahí a un enemigo, estás aprisionando, encerrando al Cristo en una ilusión amenazante. Y si estás haciendo eso en una ilusión amenazante, aprisionando ahí al Cristo, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo que le haces al otro me lo haces a mí. Oye, ¿te acuerdas de eso? Si aprisionas a tu enemigo, a lo que tú consideras tu enemigo, aprisionas al Cristo que hay detrás de él y lo encierras en la etiqueta enemigo, eso mismo te lo estás haciendo a ti. Por eso oras por ti. Por eso buscas el modo de perdonarte por todo lo que estás haciendo. Significa que debes orar por ti para que no busques aprisionar al Cristo. Ora por ti para que no encierres al Cristo en esa ilusión amenazante a la que tildas como enemigo. Y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. En el momento que encierras al otro en la ilusión de que es un enemigo y no ves el Cristo que hay detrás, sino que lo encierras ahí, dejas de ver el Cristo que tú eres, el Hijo de Dios que tú eres, y no pierdes, porque no puedes perder tu identidad. Desconectas de tu identidad, te olvidas de tu identidad, de tu verdadera naturaleza. Pierdes el reconocimiento de tu propia identidad, de tu naturaleza divina. No traiciones a nadie, o te traicionarás a ti mismo. No encierres al personaje fuera. No encierres al Cristo que ves ahí, en ese personaje, que está detrás de ese personaje, porque si lo traicionas, si lo encierras, si lo juzgas, si lo intentas anular, si lo intentas aniquilar, porque es
una amenaza, te estarás haciendo eso a ti mismo. Te estás castigando a ti mismo a través de esa ilusión a la que has llamado enemigo. Quinto párrafo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. Lo acabamos de decir. Tú mismo lo has etiquetado, te has olvidado de la naturaleza divina que hay ahí y te estás centrando en que es una amenaza, la has aprisionado. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Otra vez lo mismo. Si la amenazas, o sea, lo encierras en esa etiqueta de enemigo, lo juzgas, lo castigas, lo aniquilas, luchas contra él, ¿contra quién estás luchando? ¿Contra quién te estás peleando? ¿A quién estás castigando? A ti mismo. Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. ¿Necesita aclaración esto? Perdónate y dejarás de castigarte con ilusiones enemigas. Ahora ha dejado de ser una contradicción la frase. Oras por ti mismo, pero no por ti mismo el personaje, que el personaje no existe. ¿Cómo te llamas? Dilo, di el nombre en voz alta, por favor, aunque yo no lo oiga, pero lo estás diciendo. Pues ese no existe. Ese personaje no existe. Oras por tu ser, tu verdadera naturaleza divina, que ha decidido sentirse separado. Y es esa mente que ha dado realidad a la separación quien se está montando toda esta película. Ora por y para esa mente única que tú y yo somos. Orar por los enemigos, por aquello que creo que es una amenaza, es orar para darme cuenta de que esa amenaza no es real. Luego oro por mí, pero no por Fran, sino por el ser que yo soy y que tú eres. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. En el momento que oras por tus enemigos, por lo que consideras tu amenaza potencial, estás orando por tu verdadera naturaleza divina que no tiene amenaza posible. Y estás reconociendo que más allá del personaje o la circunstancia que tú sientes como una amenaza, más allá de eso está la verdadera naturaleza divina, el Cristo, que tú y lo que hay ahí sois en uno, unidad con la divinidad. Y el reconocimiento de su impecabilidad, en el sentido de libre de pecado, que es la palabra impecabilidad una y otra vez te lo ponen con asterisco en el texto, aquí no lo ponen, pero en el texto muchas veces aparece, entiéndase como libre de pecado, no de impecable, que es parecido, pero afina más, libre de pecado. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. En ese momento, cuando oras, empiezas a rayar la santidad porque reconoces que hay unidad, que no hay amenaza, que en realidad la estás proyectando y te estás olvidando de que la divinidad está ahí y aquí, en unidad. Pero en el momento que empiezas a reconocerlo, empiezas a rayar la santidad. Bendito y santo Hijo de Dios. Así te llama Jesús, en el texto.
Sexto párrafo. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Olvídate de que eres un personaje y que eres el ser, que tú y yo somos. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. Primero, hablaba de los enemigos como algo externo ahí y una posible amenaza. Pero si ahora, en vez de tomarlo como un enemigo, lo tomas como un amigo y oras con él, si te unes a alguien, oras con él, en oración lo haces parte de ti. Ahí cambias tu nivel de atención de que él es él y tú eres tú, para un nosotros en uno. Esto es lo que nos cuesta entender, porque somos, bueno, nos identificamos con egos. Y entonces te crees que tú eres ese nombre que has dicho hace un ratito y que yo soy Fran y somos separados, pero si tú y yo nos unimos en verdadera oración de reconocimiento, ya sería la leche. Reconocernos que estamos unidos a la divinidad, entonces ahí ya no hay separación, ahí ya sería un acto de gratitud, tú te disolverías en la nada, yo me disolvería en la nada, y que en realidad es en la totalidad de la divinidad, gracias. O sea, eso sería el sumo, ¿no? Pero bueno, si tú y yo, aún en el nivel de necesidad, de creer que estamos separados, en el nivel de carencia, empezamos a unir nuestra oración y empezamos a perdonarnos, tú a ti mismo, me perdonas a mí a través de ti mismo, yo te perdono a ti, pero no porque yo te esté perdonando lo que me hayas podido hacer, que no, que eso es la ilusión. Me perdono lo que no ha pasado entre nosotros, que es que nos hemos separado. Eso no ha pasado. Empiezo a entender que no nos separado es perdonar lo que creemos que ha pasado, que no ha pasado nada. Ese nivel de atención nos vamos elevando y tú y yo disolvemos nuestras fronteras de separación y nos unimos en uno, lo haces parte de ti. Y sigue, porque esto va más, ¿eh? El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. O sea, tú eliges. O ves el Cristo ahí, o ves la posible amenaza. ¿Te gusta más la posible amenaza que enemigo? Utiliza la etiqueta que quieras. O ves al Cristo y es partir desde el amor, desde la sensación de unidad, o ves la amenaza que es partir del miedo y la sensación de separación. Pero tú eliges, también Jesús lo dijo, no podemos servir a dos almas a la vez. O sirves al ego, que te está diciendo, ese es otro y tú es tú, o sirves a la divinidad, que es, no, Cristo, ahí, Cristo tú, Cristo uno. Elige. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Lo acabo de decir, lo siento, es que lo acabo de decir. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Vamos a ver. Tú eliges si es el enemigo o es Cristo. El otro como personaje es tan irreal como tú como personaje. Pero es tan real en Cristo como tú lo eres en Cristo. No hay otro. Solo hay uno. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Ora por esas proyecciones que estás poniendo ahí. Estás orando por liberarte de la creencia de separación. ¿Sabes lo que sería la leche? Que le diera las gracias. Y en eso el Ho'oponopono me ayudó tremendamente. A lo largo de todos estos años, dando talleres de Ho'oponopono y conectando y hablando con la gente y viendo lo que ellos daban por realidad, que son sus problemas, sus miserias y tal, y trabajando con todo eso y gestionando eso y
y yendo a lo profundo de todo eso, el verdadero punto de sanación llega cuando sentimos gratitud por lo que ha pasado. Cuando le decimos, esto que yo creía que era un dolor y una amenaza, en realidad era la bendición para que yo me diera cuenta de lo que me estaba haciendo a mí mismo. En eso el Ho'oponopono me abrió las puertas ya, hace una década o más. Si das las gracias, es que claro, os dais cuenta de que es al final lo mismo. La verdadera oración, ¿qué es? No es una petición, es una ofrenda, dar gracias a Dios. Si tú oras por tus enemigos, orar verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Si tú oras, si la oración, mirad, daros cuenta, si la oración verdadera es una ofrenda de dar gracias a Dios, Jesús te está diciendo aquí, orar verdaderamente, o sea, dar las gracias verdaderamente a tus enemigos, en eso radica tu propia salvación. Chiqui, 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 chiqui. Joder, es que es increíble. Es maravilloso, ¿eh? Dar las gracias, ora verdaderamente, dale las gracias a tu enemigo. Y eso el Ho'oponopono te lo dice desde el minuto cero, da las gracias. ¿Cómo? Que le dé las gracias a la vecina del quinto porque me está fumando todos los días y tira las colillas y me quema la camisa favorita. Es que me ha quemado ya mis 3 camisas que más me gustaban. Que le dé las gracias. Pues sí, porque estás proyectando a través de ella algo tan sencillo como que no te sientes merecedor de tener esas camisas tan bonitas. Luego quien se está castigando eres tú a ti mismo y estás creando esa historia en la que proyectas a la vecina para que te queme. Proyectas en la vecina las quemaduras de tus camisas. Gracias por quemarme las camisas, porque me estás mostrando que yo mismo me estoy castigando porque no me siento merecedor de esas camisas tan bonitas. Y esto estamos hablando al nivel de ilusión, de que creemos que hay camisas, vecina del quinto, que hay un quinto y que tú estás ahí con camisas. Pero bueno, me estáis entendiendo, seguro. Dale las gracias a tu enemigo y en eso radica tu salvación. Gracias, porque en realidad no ha pasado lo que yo pensé que era una amenaza. Gracias, divinidad. Gracias por mostrarme a través de esas ilusiones amenazantes que no hay nada que me amenace. Gracias. Perdónalos. Escucha. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. Esto desde el catolicismo, el protestantismo, no sé, cualquier, por hablar de lo cristiano, si nos vamos a otras religiones también, pero perdónalos por tus pecados, o sea, yo les perdono a ellos por mis propios pecados. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? O sea, esto es como entrar en cortocircuito, el ego entra en cortocircuito. Que los perdone por mis pecados. ¿Qué estás haciendo? Tú te sientes culpable. Si no te sintieras culpable, no te sentirías separado de la divinidad. O sea, que si te sientes separado, si no estás sintiendo la divinidad en este instante ahora mismo, no le des más vueltas, te sientes culpable. No sé de qué, no sabes, te sientes culpable. Si no te sientes en unidad con Dios, es porque te sientes culpable. Has elegido tú sentirte culpable. Has elegido tú dar realidad al ego, a la separación. ¿Vale? Entonces, perdónalos por tus pecados. Perdona a través de esas ilusiones que proyectas ahí, amenazantes contra ti, tu propia culpa que genera esas proyecciones de amenaza, esos supuestos enemigos. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Perdona tus pecados, perdónate tú el hecho de creerte culpable y de esconderte en la ilusión.
perdónalos por tus pecados. Os perdono porque me siento separado de Dios a través de vosotros, que os considero mis amenazas. Y ciertamente serás perdonado. Si es que el perdón es una ilusión. No sé si lo dije, fue en una conferencia, no sé. El perdón es una ilusión. ¿No te das cuenta? En la divinidad, en la unidad con Dios, en la certeza de ser hijo de la divinidad, ¿qué necesidad hay de perdón? El perdón es una ilusión creada por el Espíritu Santo, por la divinidad, para introducirla dentro de la ilusión de su Hijo. Es meter una ilusión dentro de la ilusión para sacarnos de la ilusión. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El propio libro de Un Curso de Milagros es una ilusión, es un libro de hojas, es una ilusión también, con sus conceptos metidos en la ilusión para sacarnos de la ilusión. Una vez que salgamos de la ilusión, dime tú qué sentido tiene el perdón. Por lo tanto, el perdón no es real. El perdón es una ilusión metida dentro de la ilusión para sacarnos de la ilusión. Punto y pelota. No me creas, pero déjate a ver si no será eso. Por lo tanto, si tú utilizas el perdón para reconocer que no hay amenaza posible contra ti, te estarás perdonando a ti mismo y estarás soltando poco a poco el mundo de la separación, el mundo de la ilusión. Esto lo está diciendo Jesús aquí, no Frank, ese personaje ahí que ves en la pantalla. Volvemos, ¿os acordáis del título de esto? La escalera de la oración, ¿no? Bueno, pues la oración es una escalera que llega hasta el cielo. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. Son escalones que vamos tomando conciencia cada vez que recuerdo un poquito más mi verdadera naturaleza divina, menos necesidad, soy consciente de que menos necesidad tengo, de que más tengo, de que más soy, y voy ascendiendo hasta que llegará un punto en el que me daré cuenta de que no necesito nada, lo tengo todo, soy completo, soy perfecto, y no me queda otra que sentir gratitud. Y en el estado de gratitud es un estado de gracia. Gracias, gracia. Estado de gracia es estar en el cielo. Un estado de gratitud es estar en el cielo. Gracias, la verdadera oración. Gracias, es estar en el cielo. Una escalera. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. En el momento que alcanzamos ese punto de conciencia pura, de que soy divino, no necesito nada, esa transformación que creo que he generado, porque no puedo transmutar nada, perfecto. Yo soy perfecto, tú eres perfecto, fuimos creados perfectos, luego no puede cambiar nada. Ahora bien, hemos creado una ilusión en la que sí que somos imperfectos. En el momento que soltamos esa ilusión y volvemos a recobrar lo que el estado de conciencia de perfección, aquí es como que hemos transformado ese estado de carencia y de necesidad de separación en un estado de conciencia pura de aquí y ahora, completo y perfecto. Pero la transformación es una ilusión dentro del sueñecito. Lo real, lo auténtico no puede transmutarse, no puede cambiar, la perfección no puede cambiar. Por eso he dicho hasta la saciedad en muchas conferencias por ahí que esto no es real. ¿Por qué? Pues mira, porque me crece la barba. Esta mañana me afeité y no me rascaba, y ahora mira, me rasca.
¿Qué significa eso? Que estoy mutando, que estoy transformándome. Por lo tanto, esto no es real. Está sumido en un espacio. Resulta que si me ha crecido 1 milímetro la barba, se ha movido en una dimensión espacial, ¿no? Ha crecido en una dimensión espacial. Y no era una ilusión el espacio, no habíamos quedado en eso. También lo dijo Einstein, ¿eh? Y ha pasado unas horas en las que no tenía barba y ahora tengo barba. Me ha crecido, ha pasado un tiempo y se ha desarrollado en un espacio. Y no habíamos quedado que el espacio temporal y espacial eran una ilusión. Esto es una ilusión. Mi verdadera naturaleza es divina y perfecta, es inmutable. Una constante. La tuya, una constante. Tú y yo somos uno en constancia perpetua, permanente, eterna de perfección. Por lo tanto, las transformaciones solo se dan en la ilusión. Muy similar, pues la oración es parte de ti. En el momento que tú tienes conciencia de que eres hijo de la divinidad, la oración eres tú. Tú eres el estado de gracia, tú eres el estado de gratitud. La oración y tú eres lo mismo. Es un estado de comunión y de gratitud a la divinidad. Y esto hace como una pompa de jabón, desaparece en la nada, porque nada es. Las cosas de la tierra se dejan atrás como una pompa y ya no se recuerdan más. Fue como, ay, qué sueño tuve. Tuve un sueño de separación. Si está dicho todo. Y continúa. Cuando ya alcanzas ese nivel de gratitud en el cielo, de estado de gracia, no se hacen peticiones, puesto que nada falta. ¿Comentarios? Ninguno, ¿no? Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno. En ese momento te das cuenta de que eres eterno, Cristo, Hijo de Dios. Te identificas con lo que eres. Identidad en Cristo en algo eterno. Incorruptible, o sea, perfecto, no puede variar, es la perfección. No le puede crecer la barba, vamos. O si eres mujer, las uñas, ¿vale? Y más allá de todo cambio, más allá de todo cambio, ¿me crece la barba? Cambia, no es real. Más allá del cambio, en la perfecta unidad constante, pura, divina, no puede cambiar nada. Es un estado constante de gozo, de gratitud, en el aquí y el ahora eterno presente. A eso nos lleva la oración, ¿eh? Empieza por orar por necesidad. Bueno, pues a ver cuánto tiempo aguantas ahí ya con lo que hemos hablado. Da el siguiente paso. Perdónate un poquito más y entra en un estado de más merecimiento. Y poco a poco seguirás subiendo en esa escalera. Y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Esos estados de conciencia que son flashes, como que a lo mejor algo que yo he dicho, algo que has leído, un sueño que has tenido, una conexión que has tenido, una sonrisa de alguien, un niño que te ha sonreído, un anciano que te ha cogido la mano, no sé, algo ahí. Esos destellos de conexión, de unidad, que no nos atrevemos porque nos dan miedo, porque son tan profundos conexiones de amor y que ni nos atrevemos, pero que a veces nos salta, pero es como la lamparita, que está ahí, como que se enciende, que está apagada, como un intermitente. Pues eso se enciende en un estado de pura conciencia, de luz. La luz ya nunca se apagará más. Ahora,
sin necesidades de ninguna clase, si ya lo tengo todo, ¿qué necesidad tengo? Y revestida para siempre de la pura impecabilidad, libre de pecado, recuerda, impecabilidad, libre de pecado, revestido ya libre de libertad absoluta de pecado, que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. Volvemos. Si no, repasa el primer vídeo, en la introducción, que ya lo decíamos. La oración no es solicitar, no es pedir. La oración es todo lo contrario, es ofrendar, es dar. Entonces, repito, ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre de la pura impecabilidad, que es el regalo de Dios para ti, o sea, eres libre de pecado, ese es el regalo que Dios te ha dado a ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. La oración se concibió para que tú dieras las gracias a Dios y Dios te las devolviera a ti por ser su Hijo y por sentir tu gratitud. Lo hablamos en el capítulo anterior, en el vídeo anterior. Dios te devuelve el estado de gratitud. Siente gratitud hacia su Hijo. Siente amor hacia su Hijo. Y tú recibes su amor y su gratitud. Es una fusión de ida y vuelta en la propia unidad con Él. La oración se concibió para que pudieras sentir gratitud por Dios. Y en el momento que alcanzas ese escalón en el que te das cuenta de que eres hijo de la divinidad, la oración cobra todo el sentido del mundo y se usa para lo que se concibió, que es dar gracias. Pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos y sin necesidad de nada en absoluto. Pero ahora se eleva, lo repito porque es que es maravillosa la frase y no voy a hacer ningún comentario porque no lo necesita, o sea, lo viciaría, lo estropearía. Pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinado a hacerlo. La extensión, la amplitud, la creación de una gratitud, si cabe, aún mayor. Extender el estado de gracia. Y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Lo que hablábamos en el capítulo anterior. Cuanto más gratitud sientes tú hacia la divinidad, más gratitud siente la divinidad hacia ti. Es curioso, que la divinidad sienta gratitud hacia su Hijo. O sea, su naturaleza es dar. Y Él nos da las gracias. No puede evitarlo. No puede evitarlo. Nos da las gracias por ser su Hijo. Gracias. Imagínate a Dios mirándote a los ojos y diciéndote, gracias por ser mi Hijo, cariño. Gracias porque te he creado. Pero no tú el personajillo eso, que no, olvídate del personaje. La verdadera mente única, el Hijo, el Adán. Hija, criatura de Dios. Dios da las gracias. Párrafo 8. Dios es la meta de toda oración, lo cual le hace eterna en vez de temporal. La meta de toda la oración es llegar al punto de gratitud. Cuando llegas al punto de gratitud, te sientes en conexión, en comunión con la divinidad. Ahí estás fuera del espacio del tiempo, lo cual la hace eterna fuera
en vez de temporal, fuera del tiempo. No tiene comienzo, no tiene forma, no tiene espacio. Volvemos a lo mismo, salimos del tiempo y del espacio, que son una ilusión. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. O sea, nunca tuvo comienzo ni nunca tiene final porque están fuera del concepto espacio, no hay una meta a la que llegar ni una de la que se partió y no hay tiempo. Ese es el objetivo de la oración, darte cuenta de que no hay tiempo ni espacio, que estás en un estado de gozo continuo y lleno de gracia, gracias a la gratitud en Dios. La oración, en las formas que adopta inicialmente, es una ilusión. Claro, si tú estás pidiendo porque te crees necesitado, estás moviéndote en una ilusión. La oración, en las formas que adopta inicialmente, en los niveles más bajitos de la escalera, es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. En el momento que tú te das cuenta de que siempre has estado en los brazos de la divinidad, teniendo un sueño de separación, pero que siempre has estado en los brazos de la divinidad, luego tienes conciencia de que eres su hijo, te sientes merecedor que eres su hijo, porque te sientes libre de todo pecado y de toda culpa, en ese momento llegas y te das cuenta de que no necesitas nada y la oración pierde su sentido inicial que tú le diste en los escalones más bajos de la ilusión, que era necesito. Ya que no se necesita escalera alguna para llegar a donde siempre has estado. En ese momento la escalera desaparece. Ah, pero si siempre estuve aquí, no he bajado a ningún lado ni he vuelto a subir. Siempre estuve aquí. Yo creí que me había bajado y entonces necesitaba una escalera para subir para arriba, pero no, ha sido un sueño eso también. ¿Os dais cuenta? Son ilusiones que mete la divinidad dentro de la ilusión para sacarnos de aquí. Si es que no podemos evitar, estamos salvados. Por mucho que te empeñes en mantenerte en la ilusión, llegará un día que, como dice el texto, te preguntarás, tiene que haber otra forma. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras éste, que de por sí es una ilusión, el perdón es una ilusión, metida dentro de la ilusión para sacarnos de la ilusión. Fuera no es real. La divinidad ni siquiera concibe en su naturaleza divina, en fusión con su hijo, la etiqueta perdón, el concepto de perdón. ¿Y qué me estás contando? La divina dice, ¿perdón? ¿Eso qué es? El perdón llevaría implícito de que algo ha salido mal y lo estás perdonando. El perdón solo se puede dar en la ilusión, en la que damos realidad a que algo malo hemos hecho, mientras que ahí fuera la divinidad te dice, nunca has hecho nada malo, hijo, pero aquí tú te crees que lo has hecho, entonces voy a meterte el concepto del perdón para que tú te perdones a ti mismo lo que nunca has hecho. ¿Os dais cuenta de lo listo que es? Y Jesús se lo cazó, le dijo, eso es lo que haces, Dios, gracias, gracias, y lo sacó, se salió él, porque dio las gracias. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración forma parte del perdón mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. Mientras tú no te perdones dentro de la ilusión, la oración formará parte irá de la manita con la necesidad de perdonarte y la necesidad de pedir porque te crees que necesitas, y como necesitas, pues tienes la necesidad de perdonarte. Mientras tú sigas creyendo en las ilusiones, te necesitarás la ilusión del perdón y la ilusión de la oración. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. La oración estará ligada
a las tomas de conciencia. A medida que yo voy tomando conciencia, me voy dando cuenta de que no necesito tanto, de que soy más digno de la inocencia y la naturaleza divina que yo soy. Estará ligada a mis formas de oración, a esa escalonamiento, a esos niveles de atención que voy elevando o enfocando, da igual, enfocándote más en lo que ya eres. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. En ese momento, en el momento que alcances la cúspide de la escalera, todo hará al unísono. Y retornarán libre de toda mancha a la mente de Dios. Retornarás dando a la conciencia de la divinidad que eres, habiéndote liberado de esas manchas que tú creías que eran reales, de culpa y de separación. Todo en ese instante que das el último escalón, en el que, ¡cling!, si siempre he sido, siempre soy, y siempre he tenido, siempre tengo, gracias. En ese momento, ¡cling!, todo, de toda mancha de pecado, de separación, se disolverá en la nada. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. No podemos entender. Mira, yo he tenido instantes, que tú seguramente también, he tenido instantes de los que he sentido la presencia de Dios, pero ha sido un instante, un chispazo. Tan intenso que yo ya no tengo vuelta atrás. Es como si hubiera aquí un muro, detrás estuviera lo que tenemos el concepto de la divinidad, de Dios, del cielo, y yo hubiese hecho así con el muro. O sea, lo he visto, un instante, pero lo he visto, lo he sentido, lo he percibido, he sentido esa presencia. Y he vuelto aquí, a caer en la creencia del ego. Estoy a este lado del muro, pero ya he visto lo que hay al otro lado. Ha sido un parpadeo. Pero ya sé lo que hay ahí. Por lo tanto, yo ya no tengo vuelta atrás. Y puedo utilizar 1000 millones de palabras. Puedo aprender sánscrito, puedo aprender arameo, puedo aprender latín. Te lo puedo contar en ruso, en naga o en quechua. No lo sé. Te lo podría contar de todos los idiomas, pero no podría nunca, jamás, transmitirte lo que sentí. Jamás. Es indescriptible. No hay palabras. No se puede explicar. Lo tienes que vivir. Imaginaros lo que estará sintiendo Jesús y no lo puede contar, lo que está sintiendo, porque no lo podemos entender. Simplemente nos guía para que lo podamos sentir, experimentar nosotros. Por eso en el texto dice, esto no es un curso de amor, yo no te voy a explicar lo que es el amor, eso está más allá de las palabras. Te voy a ayudar a que apartes todos los obstáculos que te hacen sentir ese amor. Pero no te puedo explicar lo que es el amor, no te puedo enseñar lo que es el amor, eso lo tienes que vivir tú. Y aquí no lo vuelvo a decir. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. Ese estado de gratitud, de gracia, no lo puedes describir. Así que, ¿quieres experimentarlo? Pues ya sabes lo que toca. ¿Quieres saber lo que hay ahí? Pues ya sabes lo que te toca. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para la obtención, Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar
para su obtención si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. Es necesaria, no obstante, entender las etapas. Creo que necesito menos, creo que soy más merecedor. Esas etapas que vamos alcanzando poco a poco son necesarias mientras nosotros aún sigamos creyéndonos separados de Dios. Quien vive ahora mismo creemos, damos realidad a la ilusión de la muerte y el temor a Dios. Le tenemos miedo a Dios, por eso estamos escondidos en la ilusión. Por eso creemos que nos estamos escondiendo en la ilusión. Como el avestruz que esconde la cabeza debajo de tierra y dice, uy, no me ven, estoy a salvo. No, el león está viendo todo el cuerpo. Lo que no ve es la cabeza que la tiene ahí. Y tú te crees que el león no te ve porque tú no le ves a él. Nos hemos escondido en una ilusión, pero no estamos escondidos de nada. Creemos que nos hemos escondido, pero Dios nos está viendo así. Mira, hay un pasaje en el Corán en el que dice, Mahoma tuvo una revelación. Se le aparece Dios, Alá, y le dice, hijo mío, entre tú y yo hay 70.000 velos. 70.000 ilusiones. Pero entre yo y tú no hay ni una sola. Ni uno solo, ni un solo velo. El Corán, Eso es un curso de milagros, Tú crees que estás separado de Dios y te has escondido tras 70.000 ilusiones. Pero Dios te está viendo ahí. ¿Qué le estás contando a Dios? Te está viendo. Pero Dios sabe que para ti esos velos, esas ilusiones son muy reales. Entonces se mete en esa película, te inyecta sus ilusiones particulares, como son el perdón, la oración y tal, y con esas ilusiones va limpiando el software contaminado por el virus de la culpa y va transformando, limpiando el programa para liberar la mente única, que es el ordenador que se ha viciado con el virus de la culpa. Así que mientras vivamos en esa ilusión de muerte y de temor, pues necesitaremos comprender esos escalones de la escalera de la oración. Pues hemos acabado otro vídeo. Hablamos de la introducción hace 2 semanas, la semana pasada la verdadera oración, y ya vamos por la escalera de oración. Para el próximo vídeo pues tocaremos el tercer apartado, que es orar por otros. A ver qué nos cuenta Jesús. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este punto del 1:43. Gracias por haber aguantado hasta este punto y gracias por formar parte de mi verdadera unión con la divinidad. Gracias.